Hola a todos, en este video tutorial les voy a mostrar cómo trabaja, cómo funciona una aplicación denominada Artister, que básicamente nos permite hacer el diseño de plantillas para diferentes plataformas de publicación. Voy a buscarla aquí, fíjense que aquí la encuentro rápidamente una vez la he instalado, doy clic y esperamos a que se abra la aplicación. En términos generales, la aplicación nos permite generar una plantilla que puede ser publicada inmediatamente en la plataforma. Utiliza imágenes de referencia, como lo que me alcanzan a ver acá. Estas son imágenes que poseen las plantillas y que podemos modificar en el transcurso de estar diseñando la plantilla o bien una vez construida y exportada la plantilla. Importante a tener en cuenta y es que él genera un archivo denominado un archivo de plantilla propio que simplemente se puede reabrir cuantas veces queramos para cambiar la plantilla, y al exportar genera un archivo comprimido con todos los elementos que formarán parte de la plantilla. Puede editarse una vez exportado el código, esto es importante tener en cuenta, obviamente, y voy a partir mejor. Vamos a partir de dos opciones. Una es este evento, esta plantilla vacía, y posteriormente voy a hacer o mostrar una plantilla ya construida que prácticamente podemos reutilizar. Aquí tenemos diferentes categorías, por ejemplo, moda. Nos aparece estas plantillas que se consideran de esta categoría. Y en realidad, pues si yo le digo que todo, pues me va a mostrar todas las plantillas existentes hasta el momento en este esquema. Importante tener en cuenta es que estas son referencias, así nos va a mostrar la plantilla en un inicio, pero posteriormente vamos a poder manejar las cosas de la manera más conveniente. Bien, le decimos aquí vacío. Este esquema vacío realmente lo que me muestra es simplemente una estructura muy básica basada en 3 columnas. Y aquí vemos precisamente algunos aspectos relativos a este diseño. Entonces tenemos los estilos de tipografía que tienen. Tenemos unos estilos concerniente a los controles, botones, enlaces. Una estructura de página con una subpágina 1, subpágina 2, subpágina 3. Esto significa que una vez exportados los enlaces serán activos. Una estructura de blog en el caso de tener una estructura de blog. Y una estructura de post, es decir, de comentario o de noticia que nosotros estemos generando. Básicamente esta es la estructura que tendría en un sistema, digámoslo así, que genérico, que es como la palabra más interesante. Vamos a hacerle aquí en archivo nuevo, proyecto nuevo. Si yo le digo aquí proyecto nuevo, básicamente nos va a generar otro proyecto. En este caso voy a escoger esta plantilla, podría escoger cualquiera, pero voy a escoger esta. Y nos genera una nueva estructura basada en esa plantilla. Si revisamos acá, vamos a ver que existen diferentes pestañas, que es en donde radica lo interesante de esta aplicación. Fíjense nuevamente acá otra vez. Entonces aquí tenemos nuestro esquema de tipografías. Igual esto es de marcado en estilos. Esto que estamos viendo acá son simplemente una descripción de los estilos, los colores y los tamaños que se usarían, los esquemas de controles y las páginas que hacen parte de la plantilla. Vuelvo y digo, una de las cosas interesantes de este esquema es que, pues, como tiene diferentes páginas y son diferentes formalmente, no solamente en su contenido, sino en la manera en la que se presentan, obviamente cada una en sí misma es una pequeña plantilla. Tenemos, por ejemplo, publicaciones Latest Update, nuevo producto disponible, incremento en ventas. Entonces, interesante este esquema porque nos permite reestructurar cosas. Ahora vamos a ir de lleno a algunos de los ítems. Fíjense que cuando yo me acerco a algunos de estos ítems, me aparecen estas figuras. Entonces, esto que veo acá
Dice mostrar autor, mostrar categoría, mostrar comentarios. Esto sería editable y simplemente genero unos iconos que posteriormente los puedo quitar si quiero. ¿Sí? Posteriormente aquí puedo mostrar la fecha, puedo mostrar estos ítems y él me los va a mostrar en la plantilla. Esto que estoy viendo acá, que estamos viendo acá, que dice que es un bombillito y dice sugerir contenido, si le doy clic, inmediatamente me empieza a cambiar la plantilla de una manera aleatoria. Significa simplemente que él va a pensar cuál podría ser la opción más adecuada de estructura basándonos en este ejemplo. Sin embargo, obviamente lo más conveniente es utilizar un esquema que nosotros elijamos por conveniencia, más allá de la aleatoriedad del sistema. Vamos a decirle aquí, por ejemplo, aquí dice sugerir menú vertical. Si lo pongo de esta manera, él va a pensar y va a empezar a darme opciones. Otra vez. Listo. Entonces ahí me da diferentes opciones de menú vertical, siempre pensando en lo que aparentemente es la mejor opción. Puedo borrar el bloque, puedo cambiar la posición. Aquí fíjense la posición en la que podría estar. Aquí está vertical arriba, podría dejarla horizontal arriba, siendo el bloque o siendo el menú realmente vertical, pero su posición cambiaría a esta que estamos viendo. Entonces resulta muy cómodo trabajar con esta herramienta porque nos permite diferentes opciones. Fíjense que aquí están diferentes opciones de páginas de vínculos. Yo le digo Contact Us, le digo OK y me la debe quitar. Perfecto. Control Z. Fíjense que ya tenemos una manera muy relativamente fácil de cambiar. Sugerir encabezado. Fíjense que siempre nos sugiere algo. Voy a darle Control Z. Aquí, ¿cómo quiero la estructura del encabezado? Fíjense que tenemos un menú. Aquí nos indica que tenemos un menú superior, ¿sí? Un encabezado al centro abajo del menú y luego una estructura de contenido. Si yo le digo esto, nos va a cambiar en la parte de abajo. Entonces, fíjense que resulta muy interesante de trabajar. Vamos a darle Control Z. Bien, eso con respecto a lo que nosotros estamos viendo aquí al interior de la página, que básicamente estos iconos nos permiten reconocer qué funciones podemos nosotros cambiar. Ahora vamos a ir a estos aspectos de acá. Cada una de estas, digámoslo así, que pestañas nos permiten configurar diferentes aspectos de la plantilla. Colores y fuentes. Aquí tenemos, por ejemplo, temas. Podemos cambiar a este tema de acá. Nos lo cambia perfectamente. Podemos optar por otros y obviamente hasta que no le digamos cuál, pues él no nos devuelve. Vamos a darle Control Z. Bien, vamos a ajustar. Aquí podemos ajustar diferentes colores. Aquí esto que estamos viendo son plantillas, son paletas de color que estarían basados básicamente en un determinado color. Digamos que en una triada de colores, perdón. Entonces aquí tenemos este color. Por ejemplo, tenemos este y tenemos ahora este. Entonces, de esta manera nos ayuda a cambiar las paletas de colores existentes en el sistema, perdón, en el esquema de la plantilla, obviamente teniendo en cuenta básicamente que nosotros estamos haciendo cambios por ahora en la estructura sin tener en cuenta un concepto. Entonces, lo importante es primero tener un concepto. Si le digo aquí sugerir colores, él me va a cambiar de manera automática los colores a lo que él considere. Cada vez que yo le haga sugerir colores, me va a cambiar la paleta. Grupos de fuentes. Aquí tenemos los grupos de fuentes. Podríamos, por ejemplo, utilizar esta técnica. Y obviamente habrán cambios en la plantilla en algunos elementos de texto. Obviamente hay que tener en cuenta que como grupos de fuentes, él estaría cambiando al menos una fuente. Lo lógico es que por ser grupo de fuentes cambie 2 a 3 fuentes según lo que se esté utilizando. Esto dependería de cómo se vaya a manejar. Voy a darle Control Z. Bien. Tipografía. Aquí me dice, por ejemplo, por defecto, clásico, simple. Esto que estamos viendo acá haría referencia
a las configuraciones del el alto de la letra, el ancho, la manera como se va a justificar el texto, y esto pues va a permitir también darle un sentido conceptual de acuerdo a lo que yo requiera. Por ejemplo, si le doy aquí 120, él me muestra cuáles serían los cambios en ese esquema. Bien, entonces eso con respecto a colores y fuentes. Composición. Aquí lo que yo voy a ver en composición es la manera como se va a distribuir tres elementos básicos. Una cabecera, que es esta. Aquí lo vamos a ver un poquito maximizado. Vamos a utilizar la lupa acá del equipo. Bien, lo que vemos acá básicamente es la parte de arriba un menú, en la parte de medio una cabecera y en la parte de abajo un contenido. Ahora, todos los iconos, obviamente todas estas pestañas nos mostrarán si es pertinente estas estructuras. Lo que tenemos que discernir es la manera como trabaja. Por ejemplo, aquí tendríamos este. Y este que estamos viendo acá realmente correspondería, si es el caso, a un slideshow. Entonces, yo le digo aquí fluido, corregido, digamos que lo voy a trabajar así. Este de acá, que significa, esas flechitas que están apareciendo acá, significarían que sería un slideshow. Obviamente tendría que estar presente. Tendría que modificarlo, pues sería la manera como podría llegar a trabajar. Vamos a dejarlo como estaba, control Z. Listo. Tenemos todas estas opciones de manejo de cabeceras y manejo de lo demás. Por ejemplo, seleccionemos esta. Entonces, fíjense que aquí tenemos básicamente una cabecera grandísima que ocupa todo el espacio a lo ancho, un menú a lo ancho y la estructura del contenido un poco más pequeño. Démoslo control X. Podemos manejar esto que estamos viendo, digamos que es una estructura general, pero podemos manejar de manera individual cada una de las opciones. Pero también revisemos acá, aquí tenemos que de manera específica podemos manejar diferentes márgenes entre el contenido y la cabecera. Por ejemplo, podremos manejar este menos 25 píxeles. Fíjese que aquí se mete un poco la cabecera, se metió la cabecera en el menú. Control Z se metió por debajo. Y aquí vemos, esto en caso del encabezado, aquí vemos la posición. Podríamos cambiar la posición de acuerdo a estas alternativas. En términos generales, así funciona nuestro programa. Podemos adicionar widgets, navegación, una manera como podemos adicionar widgets, un widget de búsqueda. Aquí, por ejemplo, el sistema de búsqueda nos permitiría en esencia buscar un contenido determinado, pero obviamente debajo de ese ítem que nos deja, tendríamos que generar realmente un código que nos permita buscar eso. Aquí tenemos diferentes elementos que podemos cambiar. Los sistemas de bloques, controles, que es estos elementos que estamos viendo acá. Aquí está presionado, sobre, pasivo. Entonces, estos elementos en teoría podrían cambiarse dependiendo del esquema que yo quiera utilizar. Para eso, pues podemos hacerlo de esta manera. Botones, entonces que podemos cambiar la forma, los bordes, si vamos a usar una textura, un gradiente, una sombra. Cada uno de estos pues podemos cambiar como tal su estructura, vamos a ver. Bien, nuevamente voy a hacerlo porque cuando yo acerco el cursor, fíjense, se empiezan a ver los cambios, la sombrita que deja en el botón. Si le hago clic en gradientes, empiezan a verse los cambios del botón, como si tuviera gradientes. Este es el actual. Fíjense cómo cambia, se demora 1 o 2 segundos en cambiar la apariencia. Y esto simplemente es una manera en la que nosotros podemos cambiar la configuración de estos botones. Eh, Podemos generar botones de elementos de búsqueda. Podemos utilizar estas opciones también. Por ejemplo, activo, color de relleno. ¿Qué pasaría
Vamos a ver si nos permite. Fíjense cómo son los cambios que se están dando acá. ¿Sí? Entonces, según la plantilla que tengamos, nosotros podemos visualizar primero cuáles son los cambios que se podrían estar dando. Aquí estoy simplemente poniendo el ítem, el cursor. Fíjense cómo cambia el color. Obviamente si no lo selecciono, pues no cambia de manera definitiva. Tengo que darle clic al ítem. Y en términos generales así es como funciona nuestro esquema de Artister. Es una muy buena opción. Aquí tenemos, por ejemplo, la manera como funciona como tal la hoja, me refiero en este sentido, es el contenido. Fíjense, la hoja como tal, lo que podríamos llamar toda la estructura visual, lo que está en el body. Tenemos de manera independiente el encabezado. Si vamos a trabajar un deslizador, esto es, por ejemplo, vamos a ver si nos lo permite. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un deslizador, ¿sí? Un slider. Vamos a darle, fíjense que está cambiando de imágenes. Aquí alcanzan a ver un poquitico unos iconcitos chiquiticos, pero esta es básicamente la forma como trabajaría un slider si quisiéramos dejar un slider. Vuelvo y digo, las imágenes que está utilizando son imágenes de referencia. El menú, la manera como se presentaría el menú, todas las posibles combinaciones, todas las posibles combinaciones de bloques, menú vertical. Este menú pues sería, digamos que la configuración al interior del menú. Esta es la disposición del menú vertical, los controles que ya habíamos visto y la manera como podríamos trabajar un pie de página que básicamente, bueno, aquí en este caso sería parte de esto que estamos viendo acá. Bien, eso es lo que nosotros podríamos trabajar. Vuelvo y digo, las imágenes se pueden cambiar directamente desde acá o lo podemos cambiar posteriormente. Si ya tenemos listo nuestro proyecto, ya lo tenemos listo, ya está todo bien, vamos guardando, le decimos aquí en este icono guardar. Voy a crear una carpeta en el escritorio y pasamos de documentos al escritorio. Antes de hacer clic en el escritorio vamos a cambiar su nombre, por defecto sin título. Vamos a ponerle prueba 1 y como esta configuración es HTML, como la vamos a exportar posteriormente, entonces vamos a dejarle este nombre. Ahora si vamos al escritorio, voy a buscar la carpeta que de manera predeterminada yo he dado digamos que un nombre, una opción para guardarlo allí, y es esta carpeta que se llama Proyecto Artister. Bien, damos clic y guardamos. Vamos a cerciorarnos, se demora un poquito, fíjense que sale nuestra ruedita que nos indica que el computador está procesando, y vamos a ir a nuestra carpeta de proyecto 1 Artister y aquí vemos en efecto nuestro archivo de proyecto. Vamos a cerrar este archivo, vamos a ver, vamos a decirle nuevo, proyecto nuevo. Vamos a decirle que vacío, simplemente esto lo hago para cerciorarme que en efecto el archivo haya quedado guardado correctamente. Fíjense que aparecía, miren aquí está, lo vemos la miniatura. Listo, entonces aquí ya nos indica que el proyecto ha guardado perfectamente sin problema. Entonces recuerden que si queda bien la instalación del programa, debe podernos dejar guardar el archivo de proyecto y al mismo tiempo pues dejarnos exportar correctamente a las plataformas. Voy a hacer dos exportaciones, una va a ser a plantilla de sitio web y voy a revisar acá una configuración. Aquí dice plantilla de sitio web, perfecto, exportar a local. Vamos a llamar a esto plantilla 1 HTML. Listo. Aquí vemos la ruta, ya había buscado la ruta, digamos que no es la ruta que yo quiero, simplemente la busco nuevamente y selecciono. El proyecto va a ser guardado en archivo zip y va a incluir el proyecto ARTX. Entonces voy a ver aquí las opciones. Voy a ver primero las opciones. Las opciones que yo puedo configurar antes de exportar es dirección del texto de izquierda a derecha. Esto se referiría al código fuente. Subconjunto de fuentes, diseño web adaptativo, significa que voy a poderlo ver en un celular y se va a adaptar, sería lo que se llamaría responsive.
Aquí en opciones CSS, usar un prefijo art, eso lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos nosotros unos estilos adicionales y básicamente el prefijo art es esto que estamos viendo acá. A un estilo, a una clase, a un identificador o a una etiqueta dentro del estilo CSS se le va a añadir este prefijo en caso dado. Bueno, en el caso de las etiquetas no necesariamente funcionaría correctamente, obviamente, porque eso es cambiarle el nombre a la etiqueta, pero sí en los identificadores y en las clases. La descripción, el nombre del autor, si queremos darlo, una marca de agua, si queremos, nota al pie de página, HTML adicional que se colocaría en la cabecera de nuestro archivo, es decir, entre las etiquetas head, etiquetas de página por defectos y si queremos enviar por FTP. Por ahora simplemente vamos a dejarlo de esta manera, vamos a decirle OK y le decimos exportar. Se demora un poquito en exportar. Bien, una vez nosotros exportamos y queda correctamente exportado, tenemos esta pequeña ventanita de diálogo que nos dice que la exportación se ha realizado correctamente. Le damos clic entonces a OK, OK, y verificamos en nuestro Explorer como tal nuestro archivo. Aquí vemos nuestro archivo zip. Voy a descomprimirlo de esta manera, extraer en plantilla 1 HTML y voy a ver su contenido. Entonces al interior de esta carpeta está, fíjense, el archivo de proyecto y todos los archivos que genera nuestro programa de la plantilla. A partir de aquí nosotros podemos hacer todas las modificaciones si queremos, obviamente, y de esta manera podemos cambiar el estilo de la plantilla y simplemente después poderla trabajar.